He venido los años anteriores y la verdad es que me gustaría alguna vez hacer un balance de estos eventos en recuerdo, en homenaje a María Elena, pero este año, como también los anteriores, me han pedido que haga un recuerdo histórico de los años 80, de los difíciles años 80, de las vísperas del asesinato de María Elena. Y entonces, bueno, vamos a ello. Los años 80 fueron particularmente difíciles en un país que, como el Perú, ya ustedes lo conocen bien, nunca pasa épocas demasiado fáciles. Pero los años 80 fueron particularmente críticos, sobre todo la segunda parte de los años 80, cuando gobernaba el Perú Alan García y el Partido Aprista Peruano. Era un Alan García bastante diferente al actual. Era socialdemócrata, quiso socializar los bancos, quiso nacionalizar los bancos, era delgado, completamente diferente al Alan García de hoy. Sin embargo, su gobierno fue un caos, realmente en desorden y con muchísimos problemas para encontrar un rumbo. De tal manera que a mitad del gobierno, en medio de la situación de la nacionalización de los bancos, pues se desató una inflación que llegó a ser una de las más grandes inflaciones de la historia del mundo. El Perú vivió una hiperinflación en la cual los precios subían diariamente. En los supermercados había personal contratado para que todas las noches cambiaran los precios, etiquetaran nuevamente, cambiaran los precios de todas las mercaderías. De tal forma pues que subsistir con un salario, sobre todo si ese salario era salario fijo, pues se convirtió en toda una aventura, una enorme dificultad. La crisis económica sacudió al país, sobre todo en los barrios populares. Esa es la época pues de extensos programas sociales, el vaso de leche, los comedores populares, surgen ante una urgencia, no surgen de la nada, surgen porque había una situación dramática y las mujeres de los barrios populares entienden que deben organizarse para salvar a sus hijos, a sus familias, de lo que era virtualmente una hambruna a nivel nacional. Bueno, en medio de ese contexto, con un gobierno en desorden, se presenta una grave crisis política porque, como no, igual que hoy, la corrupción era muy grande. En aquellos días la corrupción del Partido Aprista fue muy impresionante. Era la época del control de cambios, no había dólar libre, se compraban dólares al Banco Central de Reserva y los dólares además eran dólares con diversos precios. Habían precios llamados dólares MUC para algunos importadores y esos importadores pues hacían su negocio importando a precios muy inferiores a los que cualquier ciudadano o ciudadana podía comprar en la calle. De tal modo que integrar esas listas del dólar MUC era un enorme privilegio para algunos empresarios. Por ello se pagaba a los funcionarios y de tal modo pues que todo el periodo de Alan García, estoy hablando de un caso, los dólares MUC, todo el periodo de Alan García estuvo atravesado por escándalos de corrupción. Aún no conocíamos a Odebrecht, pero esa figura de empresas que pagan un porcentaje de la obra para conseguir que el funcionario la autorice, ese esquema ya tenía en el Perú largo tiempo y durante este primer gobierno de Alan García, pues los escándalos estuvieron a la orden del día. Ello provocó una grave crisis política. La gente no creía en nada. La gente estaba, como ahora, decepcionada de absolutamente toda la clase política. A diferencia de nuestros días, en ese contexto actuaba este grupo terrorista Sendero Luminoso que finalmente asesinó a María Elena Moyano. Ese grupo terrorista vivía un momento muy especial, porque el año 1988 realizó un congreso, primer congreso de Sendero, y en él aprobaron una tesis súper equivocada, una tesis bastante loca, digámosle,
en el sentido de que no medía la correlación de fuerzas. Abimael Guzmán, como ha sido representado acá por el grupo de teatro, pues se creía lo máximo, lo único, el guía luminoso de todo el país, y se le ocurrió en su primer congreso que había llegado al equilibrio estratégico, que estaban sus fuerzas en paridad con las del Estado peruano y que entraba el Perú al momento del desenlace de su guerra. Por eso es que Sendero Luminoso retira gente del campo, los traslada a la ciudad en la idea de dar una gran batalla por la definición de la guerra en Lima mismo. Y es ahí, pues, en el periodo 89-92, que los cuadros de Sendero aparecen primero en los pueblos jóvenes, luego tratan de cercar la ciudad, hacen paros armados en la idea de que tenían la misma fuerza militar que el Estado peruano, lo cual era totalmente equivocado, pero crearon muchísima destrucción en los barrios populares. María Elena Moyano fue asesinada, antes la compañera Emma Hilario, pocos meses antes, había intentado ser asesinada por Sendero. Ella fue víctima de ese, también, ¿no?, de ese atentado, quedó malherida, se fue del país, no volvió más, pero así como ellos dos, hubo bastantes ataques de Sendero Luminoso a otras organizaciones populares en Lima. Sendero quería capturar lo que en aquel entonces se llamaban los pueblos jóvenes para dar una batalla en Lima sobre los núcleos efectivos de poder, sobre el poder económico, bombas al banco de crédito, sobre el poder militar, el poder político. Hubo una cantidad de atentados, incluyendo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que también salvó la vida de milagro, de tal modo pues que Sendero se lanza a tomar el poder. Es en ese contexto que va a ser asesinada María Elena. María Elena es asesinada como parte de un plan. El plan consistía en poner un pie en los barrios populares para desde ahí asaltar el poder. Mientras tanto, como todos sabemos, la policía estaba haciendo un poco silenciosamente y por debajo su trabajo, y finalmente pues atrapó a Abimael Guzmán en una operación limpia, sin disparar un solo tiro. No se sacrificó, no hizo como él exigió a sus militantes en la época de los penales, del asalto a los penales, que se sacrifiquen. No, él se entregó mansamente y al año siguiente se rindió. Después de rendirse, obtuvo condiciones excepcionales a alguien que ha estado preso viviendo con su mujer, porque con Elena Iparraguirre vivían como pareja en la prisión. Privilegios únicos, nunca nadie los ha tenido en la historia del Perú. Es la única pareja que ha vivido junta en una cárcel peruana a lo largo de la historia. ¿Por qué este privilegio? Porque se rindió. Y porque se rindió para conservar su propia vida, a diferencia de las vidas que arrebató. Arrebató vidas a sus militantes y arrebató vidas como la de María Elena a personas que, por el contrario, estaban en una dinámica política completamente diferente. Esa dinámica política de María Elena es la que recordamos el día de hoy, la dinámica de buscar la justicia social, la propuesta política de ir por la izquierda, pero a la vez rescatar la democracia y encontrar un diálogo entre la libertad y la justicia para posicionar una postura completamente diferente a la que desarrollaba el Estado y a la que desarrollaba Sendero Luminoso. En búsqueda, pues, de esa tercera posición de libertad con justicia, es que María Elena Moyano dio la vida.